Hola administradores del tiempo, Mariel, y aquí mostrándote cómo yo puse mi carpeta de estudio bíblico para poder deleitarme en la palabra de Dios. Quiero mostrarle a ustedes el sistema que estoy usando ahora, que se me ha hecho muy fácil sin tener que levantarme a cada minuto, a cada segundo, buscando algo que se me haya olvidado y eso interrumpa mi tiempo con Dios. En esta carpeta les voy a mostrar que solo tiene 4 secciones. Pero estas 4 secciones son las más que yo utilizo en mi tiempo con Dios. Así que déjeme mostrarle lo que hay dentro de esta carpeta. En la primera sección de esta carpeta yo tengo la carpeta de oración. La tengo escrita en inglés, pero mayormente hago mis oraciones escritas como un tipo de diario, como tipos cartas hacia el Señor para aquellas personas que les cuesta mucho trabajo, como a mí, expresarse vocalmente delante de la presencia del Señor, aunque el Señor conoce los deseos más profundos de nuestro corazón. Siempre me gusta escribirlos, pero yo utilicé esta herramienta que la conseguí en Amazon, donde esto se utiliza para las personas que usan estos cuadernos o libretas que se llama Bullet Journaling, ¿ok? Y entonces me ha sido bien útil y la he tenido desde hace muchos años, porque aquí como administradores del tiempo, como la palabra dice, estamos aprendiendo a cómo administrar el tiempo al priorizar tiempo con Dios. Y aquí tienen los diseñitos para las tareas que tenemos que hacer durante el día, las líneas, ¿cómo que se llama esto? Bueno, vamos a ver estas cositas aquí. ¿Ves? Y aquí es donde formamos el círculo. Y entonces eso fue lo que yo hice aquí. En el centro escribí oración. Entonces, no intencionalmente me sucedió así, pero Dios tiene todo ordenado, donde el Señor dirigía mis pasos y hizo exactamente lo que deberíamos hacer. La mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. ¿Qué vamos a orar? En la mañana podemos orar por los líderes, por los pastores y los ministerios. Ahora, esto no fue intencional, esto el Señor lo hizo porque ni idea tenía yo de cómo hacer esto. Al mediodía podemos orar, o por ejemplo, podemos orar en la mañana por los niños, por las mujeres y por los hombres. Al mediodía podemos orar por los líderes, pastores y ministerios. En la tarde podemos orar por nosotros, por nuestras familias y amigos. Y por la noche podemos orar por las personas, por la salud y la vida. Y entonces yo hice esto, pero esto no fue intencional. El Señor tiene todo ordenado, que fue el que me inspiró a hacer esto. Yo dije, esto es perfecto. Para aquellas personas como yo que no sabemos qué orar y cuándo orar, el Señor es tan ordenado que me puso este sistema aquí. O sea, este sistema de la carpeta, el Señor la puso en mi corazón para que yo no tuviera excusa del por qué no me estoy deleitando en la presencia del Señor o en su palabra, y para que tenga menos distracciones, menos interrupciones, del por qué no tengo mi Biblia aquí, de por qué no tengo mi Biblia allá. Todo está aquí. La segunda sección es el devocional. El devocional lo estoy haciendo en inglés porque mayormente estoy consiguiendo los devocionales en inglés aquí en los Estados Unidos. Pero si usted no es de los Estados Unidos o usted no sabe inglés, lo sé que hay devocionales allá afuera, pero tengo este que se llama Oraciones para comenzar tu día. Creo que este está en español. Es simplemente hacer una investigación y una búsqueda
de los devocionales que están disponibles en español para que pueda seguir y sea inspirado por este sistema que el Señor me ha dado. Los devocionales pueden ser sobre la familia, sobre las personas, ministerios, sobre la salud. Vas a encontrar un sinnúmero de temas en un devocional. Por ejemplo, estas son oraciones que comienzan el día. Ya yo he visto que se habla de la familia, de las personas, de ministerio, de la salud y de múltiples cosas, pero esto por lo menos es una base principal de lo que podemos encontrar en la devoción. Aquí lo puse en inglés como lo puse en español: people, persona, ministry, ministerio, pero hay múltiples temas que podemos tocar. Okay. Lo que yo hago en los devocionales es aquello que resalta, eso es lo que yo escribo. Por ejemplo, en el devocional de hoy fue amar de acuerdo a Dios. Y lo que resaltó mucho en este devocional que leí hoy fue que se incluyó muchas preguntas. Y esas preguntas son importantes para hacernos nosotros mismos. Yo escribí las preguntas. Las preguntas decía, como el tema es del amor de acuerdo a Dios, el versículo de enfoque fue Juan capítulo 15 versículo 12. Las preguntas que podíamos hacernos para reflexionar sería: ¿cómo responderíamos nosotros al amor de Dios? ¿Lo ignorarías o lo abrazarías? ¿Lo devuelves o lo rechazas? Y estas son preguntas que de verdad nos hacen meditar día y noche y nos ayuda a examinarnos nosotros mismos si de verdad amamos a Dios. Administradores del tiempo, déjenme decirles a ustedes que cuando yo leí ese devocional hoy sentí el abrazo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que de verdad que cuando uno siente su abrazo, no puedes contenerte de llorar. Y yo soy una persona que lloro mucho mientras oro, o sea estudiando la Biblia, o sea leyendo un devocional, o sea escribiendo mis oraciones. Cuando algo toca mi corazón, de verdad que yo lloro. Eso es algo ya que es de mí. Bueno, la próxima parte sería el estudio bíblico. Aquí hice lo mismo, cogí esta herramienta, hice los círculos y puse líneas donde me da una idea a mí de qué temas podemos estudiar en la Biblia. Ahora, estos son ejemplos, pero hay mucho más de lo que podemos estudiar, como por ejemplo los libros de la Biblia, las circunstancias de la vida, los temas de la Biblia o los temas del capítulo que estemos leyendo, los eventos actuales, los temas, crecimiento espiritual, palabras, podemos también el Señor puede inspirarnos a hacer nuestro propio devocional sobre el matrimonio, las promesas, los retos en la vida cristiana. Podemos estudiar de versículo a versículo como lo estoy haciendo yo. Los nombres de Dios, etcétera, 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 etcétera. Y entonces el Señor me llevó al libro de Daniel. Y entonces lo primero que el Señor me llevó es a estudiar el ayuno de Daniel. Esto sí lo estoy haciendo en español. Miren, por ejemplo, el ayuno de Daniel. ¿Por qué él me llevó al ayuno de Daniel? Porque aquí su servidora Marieli necesita cuidar de su salud. Miren, a veces nosotros ignoramos la importancia de cuidar nuestra salud, porque si no cuidamos de nuestra salud, no podemos cuidar de los niños, no podemos cuidar de la familia, no podemos hacer el trabajo que el Señor ha puesto en nuestras manos, no podemos correr un ministerio, etcétera, etcétera, porque nos vamos a sentir mal. Entonces, le voy a dar
por ejemplo, un ejemplo de cómo yo hago estos estudios bíblicos para poder deleitarme en la palabra del Señor. Muchos de nosotros quizás hemos escuchado lo que significa el mapa de versículos, el mapa de conceptos, el mapa de estudio, lo que sea, mapa de decisiones. Y eso es lo que yo hago aquí para poder expandir y extender el estudio bíblico. Y cuando haces esto, también yo me hago mis propias preguntas. Aunque yo sepa la contestación, quizás hay algo más que yo pueda aprender y por medio del estudio yo pueda aprender algo que quizás no sepa. Por ejemplo, el ayuno de Daniel. ¿De qué consiste? Dice que consiste de legumbres. ¿Pero qué son legumbres para aquellos que no saben legumbres? Miren, aquí yo hice el círculo y le puse una flechita donde hice la pregunta, ¿qué son legumbres? Legumbres son como frutas, verduras y agua. Por ejemplo, legumbres son lentejas, garbanzos, frijoles, edamame, que es un tipo de frijol, leche de soya, granos secos. Y aquí por medio de las preguntas, ¿quién es Daniel? Aquí lo puse, ¿quién era Daniel? Era un profeta judío del Antiguo Testamento, conocido por su sabiduría, integridad y fidelidad a Dios. Si yo quiero expandir esto, yo busco el significado de sabiduría que se consigue en el Proverbios capítulo 1, que es integridad y que es fidelidad a Dios. Y aunque sepas la contestación, deberíamos nosotros expandir en qué es lo que dice que es la fidelidad de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo al conocimiento de nosotros, que es lo que es el conocimiento natural del ser humano. Entonces aquí ayuno de 10 días. Pues Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y sus amigos hicieron un ayuno de 10 días. Y yo me puse a pensar, eso sería excelente. Aquí puse, haz la prueba y observa lo que sucede cuando hacemos el ayuno de Daniel por 10 días. Y aquí fue un recordatorio para mí misma y puse, porque estás contaminando tu cuerpo, Marieli. ¿Cómo nosotros estamos contaminando nuestro cuerpo cuando comemos muchas carnes y no incluimos ni frutas, ni vegetales, ni agua? O si tomas mucho café y comes muchas galletas, comes mucho pan, pero no hay vegetales. Eso es contaminar el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, ahí es donde mora el Espíritu Santo, es el templo de Dios y tenemos que cuidarlo. Y entonces, aquí puse, cuando puse la lista de los legumbres, aquí puse, tendrás mejor semblante como lo tuvo Daniel y sus amigos y te sentirás mejor, ¿verdad? Aquí puse la pregunta de ¿qué es el ayuno? Y aunque sepamos lo que es el ayuno, que es abstenerse de comidas que contaminan tu cuerpo, el ayuno es acercarte más a Dios, ¿verdad? Aquí le di ya a ustedes un pequeño estudio bíblico del ayuno de Daniel, ¿ok? De Daniel. Y así es como yo hago los estudios bíblicos del libro de Daniel. Aquí dice Daniel y lo que yo hice es buscar la introducción del libro de Daniel y eso fue lo que yo escribí aquí de qué se trata el libro de Daniel. Lo hice haciendo paso por paso. Luego hice lo mismo aquí, pero dice capítulos del 1 al 6. ¿Y de qué se trata el capítulo 1 al 6 del libro de Daniel? Es una introducción completa a lo que están viendo aquí. En aquí son los capítulos del 7 al 12. Es una introducción de lo que se trata en esos capítulos del libro de Daniel. Luego aquí profundicé en Daniel capítulo 1, versículos 1. Y entonces también encontré referencias, algunas cositas que se decían en ese versículo que me llevó a otros libros y me llevó a otros versículos. ¿Sabías que el año tercero era el siglo 6 antes de Cristo?
Ay, Padre de la gloria. Bueno, entonces aquí el Señor me dio una revelación cuando yo estaba estudiando Daniel capítulo 1, versículos 1. Luego me moví a Daniel capítulo 1, versículos 2. Hice lo mismo, escribí el versículo 2 y de ahí fui expandiendo. Pero mira qué cosa más linda lo que le voy a mostrar ahora. Es que a veces cuando nosotros estamos haciendo nuestros estudios bíblicos nos hacemos preguntas. Es importante que escriban esas preguntas. ¿Sabes por qué? Porque puedes expandir tu estudio bíblico más allá de lo que estamos viendo en estas páginas. Y eso fue lo que yo hice. Por ejemplo, fueron 9 preguntas. Aquí yo estaba expandiendo en esta área y luego empecé con las preguntas. Entonces, esta es la expansión de varias preguntas. Aquí también fue la expansión de varias preguntas. Esta es la expansión de otra pregunta. Hasta aquí. Y entonces yo no me voy a mover al versículo 3 hasta que yo haya expandido en las otras preguntas que tengo aquí. Cuando ya yo sienta que mi alma está satisfecha o que el Señor dice, ok, ya recibiste lo que tenías que recibir, entonces ahí yo paro, pero hasta que no termine con estas preguntas no me voy a mover al versículo 3. Esto es algo bien lento, esto es algo que nutre y esto es algo que de verdad deberíamos hacer en nuestro diario vivir para poder entender, porque hay muchas cosas que están sucediendo en este mundo que no estamos entendiendo y la única manera que podemos entenderlo es escudriñando la palabra de Dios. Así que si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, regalarme un like y comentarme qué sistema de estudio bíblico tienes. Y si no tienes alguno, espero que este sea de inspiración para ti. Nos vemos en el próximo video.